¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de hoy. Les saludamos nuevamente Joel Álvarez y Germania Rodríguez desde su casa. ¿Cómo estás, Germania? Hola Joel, bueno, aquí el segundo día encerrada en mi casa. Ahorita estábamos hablando antes de sentarnos a grabar y yo me fui a caminar un poquito porque creo que es importante tomar aire fresco de vez en cuando mientras estamos en esta situación tan preocupante. Sí, de hecho, el ministro de Salud aquí en Costa Rica recomendó el fin de semana a la gente no dejar la actividad física, que si pueden ir, caminar, incluso correr, lo hagan, pero sin aglomeraciones. Tienen que hacerlo solos, alejados de todas las personas. Bueno, y pidió mucha prudencia, por ejemplo, que esto no sirva de pretexto para ir a visitar al amigo que vive cerca, entonces digamos que estamos haciendo actividad física. Hay que ser prudente también en eso. De hecho, sí. No, claro, y es importante en situaciones como estas, yo creo también cuidar la salud mental, que al final es lo último que nos queda en estas situaciones, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Vamos a ver si te parece el mapa. Vamos a ver cómo se ha movido el mapa del coronavirus hasta ahora. Hoy estamos viendo un aumento significativo en los casos, 415.876 en total, a la cabeza China, después Italia con casi 70.000, Estados Unidos ya pasó los 50.000, España a punto de llegar a los 40.000 infectados. Sin embargo, hoy hay que hacer énfasis en esto. La pandemia del coronavirus se está acelerando y así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud, quien dice que tomó 67 días llegar a los primeros 100.000 casos, 11 días para llegar a los 200.000 y solo 4 días para llegar a los 300.000. Hoy, como vemos, ya estamos en 415.000. Sí, bueno, y los números siguen aumentando a nivel mundial y este es el caso en España también, donde ya se registran casi 2.700 muertos por coronavirus y roza los 40.000 contagiados, según el último balance del Ministerio de Sanidad. Ya casi 3.800 personas han recibido ya el alta y 2.636 permanecen en las unidades de cuidados intensivos. Según informa el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, la mayoría de los nuevos contagiados se han detectado en Madrid y Cataluña, aunque hay otras regiones con aumentos significativos. Más de la mitad de los fallecidos se encuentran en la Comunidad de Madrid. Pese a los datos alarmantes, sin embargo, las autoridades destacan que los incrementos son menores que la semana anterior. Yo creo que la situación en España, Germania, deja muy claro que hay que unir todos los esfuerzos, porque aunque se atendió tarde, y esto es importante recordarlo, el manejo inicial de esta crisis por parte del gobierno de Pedro Sánchez fue sumamente irresponsable. Ahora en lo que hay que enfocarse es en la manera de llevarla adelante. Y en estos esfuerzos que se han sumado, hemos visto también que el rey de España, Felipe VI, ha puesto a la orden de las autoridades la Guardia Real para que colaboren en las labores que sean necesarias y además ha logrado una donación por parte de un empresario chino que es el dueño de el famosísimo portal Alibaba de 500.000 mascarillas y unas 10.000 pruebas sobre el contagio del COVID-19. Entonces ahí vemos que también la realeza tiene que intervenir en esta crisis, sumar voluntades internacionales, que es justamente el rol que ellos tienen, ¿no? Un rol sobre todo de relaciones internacionales y ahora lo están usando para poder solventar las necesidades durante esta pandemia. Exactamente, Joel. Yo creo que aquellos con poder y dinero y fama deben usar su personalidad y su postura en el mundo en este momento para ayudar a la comunidad entera. Donaciones de mascarillas, como hizo el rey de España, también como ventiladores, que son los equipos médicos que más se necesitan en estos momentos. Es la mejor acción que estas personas pueden tomar por la comunidad. Pero también te quería comentar que mientras aumentan los casos a nivel mundial, también vamos aprendiendo más sobre el COVID-19. Antes de sentarme a hacer este programa, me acabo de enterar que en Los Ángeles el día de hoy murió un niño después de dar positivo por el virus. Así que no podemos asumir que los jóvenes ni los niños estamos completamente a salvo de esta crisis. Sí, sí, yo creo que al final hemos tenido que ir aprendiendo sobre este virus, los mitos que se nos dijeron desde el inicio, desde China, ¿no? Que venían desde ese lugar. Bueno, han ido cayendo con los meses. Por ejemplo, sabemos que el virus sí se esparce en países calientes, que sí afecta a niños, como lo estás diciendo. Aquí en Costa Rica hay 4 adultos jóvenes que están en peligro de muerte, están en cuidados intensivos, dependiendo de un respirador por producto de esta pandemia. Entonces hay que tener cuidado.
Y esto lo están viendo también en Italia, donde de hecho uno de los datos más importantes con respecto a esto que estamos diciendo es que los contagiados podrían ser 10 veces más de la cifra oficial, que alcanzaría ya entonces, teniendo esto en consideración, 600.000, según admitió el jefe de Protección Civil italiana, Angelo Borrelli, en una entrevista al periódico Repubblica. Por cada contagiado certificado hay 10 no censados, admite Borrelli, quien es la persona que cada día comunica en rueda de prensa los datos oficiales. A la pregunta de si tiene sentido continuar dando los números de casos positivos cada día, el jefe de la Protección Civil dice que también se lo ha preguntado y que muchas personas le piden que se detenga, que ya no dé más información. Pueden ser datos imperfectos, pero desde el primer día he asegurado que diría la verdad. Es un compromiso que he tomado con el país. Si nos detenemos, nos acusarán de esconder cosas, explica Borrelli. Las cifras de mortalidad en Italia han vuelto a crecer después de 2 días en los que venían en bajada. Del viernes al sábado habían fallecido 793 personas, del sábado al domingo 651, del domingo al lunes 601, pero hoy han fallecido 743. Hasta la fecha se contabilizan 6.820 defunciones por COVID-19 en Italia, 50.030 contagios y 8.326 casos de curaciones. Sí, bueno, estas declaraciones se repiten de algunas que hemos escuchado aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica, que probablemente el número de casos reales de contagios es mucho mayor, pues muchas de las personas que están cargando el virus no muestran síntomas. Exactamente, la situación yo creo que es delicada en este sentido y vemos la importancia de los test, Germania, y esto es algo en lo que ha insistido la Organización Mundial de la Salud, test, 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 porque si no tenemos una idea, ni siquiera con ese parámetro de cuántos infectados hay, va a ser imposible que el confinamiento sirva. Hay que saberlo y ahí es donde yo me preocupo un poco por la situación de México, por ejemplo, porque se prohibió, esto lo decíamos en No Soy Clark, que laboratorios privados hagan tests de coronavirus. Está prohibido. Las autoridades simplemente han dicho esto no puede suceder, no tienen el permiso. Y entonces esto hace que los números sigan siendo inferiores. Probablemente hay mucha gente que habría acudido, que saben que por diferentes circunstancias podrían estar contagiados, habrían acudido a un laboratorio y no les permiten la prueba. Entonces probablemente por eso es que lo que vemos actualmente en México, que son cifras, me parece que están alrededor de 300, no sean las verdaderas. Eso es muy preocupante, Joel, porque aquí una de las primeras cosas que se hicieron en Europa, y creo que aquí en Estados Unidos también, es permitirle a laboratorios privados que ayuden con hacerle los exámenes a la gente. Qué preocupante eso en México, en serio. Pero eso aquí en Norteamérica, creo que vamos a vivir la siguiente ola de esta crisis. Sí. Parece que la siguiente ola de esta crisis le va a pegar muy duro a Norteamérica. Hoy la Organización Mundial de Salud dijo que Estados Unidos podría convertirse en el próximo epicentro de la crisis del COVID-19. Ya aquí en Estados Unidos se han registrado más de 50.000 casos y casi 700 muertes. Mientras tanto, al menos 13 gobernadores han mandado alrededor del 40% de la población de Estados Unidos a quedarse en casa. Bueno, y esta crisis sigue afectando particularmente al estado de Nueva York, donde ya hay más casos y los números están aumentando más rápido que en cualquier otra parte del país. El gobernador Andrew Cuomo una vez más le habló a la nación esta mañana y prácticamente le suplicó al gobierno federal que tome medidas dramáticas para enviar miles de ventiladores a Nueva York. Cuomo dijo que hay más de 25.000 casos en el estado y necesita 30.000 ventiladores más para atender la inmensa carga del coronavirus. Sin esta ayuda, según agregó el gobernador, su estado podría estar al borde de una catástrofe. Sin embargo, Cuomo dijo que el gobierno federal nada más ha mandado 400 ventiladores a su estado. El gobernador le envió un mensaje al gobierno federal liderado por Donald Trump. Elijan ustedes a los 26.000 que van a morir porque solo enviaron 400 ventiladores. Lo que le está sucediendo a Nueva York le sucederá a California e Illinois. Es solo cuestión de tiempo, dijo Cuomo. Ahora, aunque los expertos dicen que lo peor de esta crisis todavía está por verse en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha tomado un tono diferente en los últimos días, aparentemente preocupado por el daño que esta pandemia podría causarle a la economía mundial.
Nuestra gente quiere volver al trabajo, practicarán el distanciamiento social y todo lo demás, y las personas mayores serán vigiladas de manera protectora y amorosa. Podemos hacer dos cosas a la vez. La cura no puede ser peor que la enfermedad, dijo Trump en un tuit mandado esta mañana. Sí, Joel, sabes que me parece que la narrativa ahora aquí en Estados Unidos al menos se ha vuelto como un debate entre cuál es la prioridad, la economía o la salud pública. De hecho, el vicegobernador del estado de Texas ayer dio unas declaraciones muy controversiales donde básicamente dijo que él estaba seguro que abuelos como él estarían dispuestos a morir para salvar la economía de los Estados Unidos. Definitivamente palabras muy controversiales, pero el presidente Trump también parece querer darle optimismo a que la economía va a mejorar pronto. Hoy dijo que él espera que el país se pueda reactivar para la fecha del día de Pascuas, pero la mayoría de los expertos dicen que eso no es lo más probable. Esas declaraciones del vicegobernador en efecto fueron muy polémicas. Yo estaba escuchando ahora el análisis en The View, que por supuesto es un programa para nada simpatizante de Trump o de cualquier comentario de esta índole, y lo que decían era que en realidad es muy egoísta decir esto porque los nietos lo que quisiéramos es poder hacer que nuestros abuelos estén vivos, ¿sabes? No es que los abuelos entreguen la vida por la economía del país, es que los nietos queremos a nuestros abuelos y la forma de tenerlos, esto lo decía Sonny Hostin, de tenerlos todavía con nosotros es quedándonos en casa. Pero si te parece, hablemos ahora sobre México, que está oficialmente en la fase 2 de la pandemia del COVID-19 y entra en este estado con 367 casos confirmados. El gobierno mexicano considera que en dicho país aún no han llegado a un punto de inflexión en el que se pase de una propagación lenta a una acelerada, por lo que consideran que han actuado oportunamente y se han planeado en el momento correcto las medidas comunitarias de mitigación. Ayer la Organización Mundial de la Salud, OMS, reportó que en México se detectaron contagios comunitarios. Sin embargo, en la conferencia de prensa, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, calificó el criterio de la Organización Mundial de la Salud como arbitrario y poco realista. El subsecretario de Prevención aseguró que para la fase 3 el sistema de salud tendrá retos importantes, pero se podrán solventar si se están organizando. Llamó a mantener la alta moral y evitar la discordia. Según una encuesta del periódico Reforma, solamente el 37% de los mexicanos aprueba la gestión de Andrés Manuel López Obrador ante esta pandemia. Bueno, y mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro sigue usando la crisis del COVID-19 para hacer lobby en contra de las sanciones en su contra. Hoy, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió que se relajen las sanciones internacionales impuestas a países como Irán, Venezuela, Cuba y Corea del Norte debido a esta pandemia. Bachelet considera que en este momento crucial, por razones de salud pública y para proteger los derechos y las vidas de millones de personas en esos países, las sanciones sectoriales deben ser aliviadas o suspendidas. En una pandemia, obstaculizar los esfuerzos médicos en un país aumenta el riesgo para todos los demás, añadió la comisionada en una nota oficial en la que pidió especial flexibilidad para el envío a esas naciones de equipo médico. Bachelet también dijo que la mayoría de los países sujetos a sanciones tienen sistemas sanitarios frágiles en los que los obstáculos a la importación de material médico esencial pueden crear duraderos perjuicios a comunidades vulnerables. En su nota de prensa, la alta comisionada recordó que en Venezuela muchos hospitales presentan graves carencias de fármacos e incluso frecuentes cortes de suministro eléctrico y agua corriente, una situación anterior a la actual emergencia por el coronavirus, pero que debe intentar solucionarse ahora con el alivio de las sanciones. Al cierre de esta edición, el régimen de Nicolás Maduro reportaba 84 casos del COVID-19 adentro de Venezuela y ningún fallecimiento. Bueno, como les decimos todos los días, la información que sale de Venezuela simplemente no es confiable. El régimen está trabajando más para mantener a la información adentro del país que para contener este virus, así que sabemos que no podemos confiar en los números, pero desafortunadamente no tenemos idea de cuáles son las cifras reales. A mí me preocupa muchísimo lo que está pasando en Venezuela en efecto, pero sobre la postura de la alta comisionada yo quiero comentar que es increíble cómo ella intercede por Maduro, pero no por la gente. En lugar de exhortar a Maduro a hacer lo que debe hacer, que es irse,
lo que ella hace es decirle a los países que alivien las sanciones. Ella no Joel, de hecho, entiende te o quiero parece no responder entender. este comentario porque me parece importante decir que esto ha sido la narrativa de muchas personas. Hoy Efecto Cocuyo, liderado por Luzmeli, ¿cuál es su apellido? Siempre se me olvida. Reyes. Luzmeli Reyes escribió un artículo en el Washington Post donde también pide que se trabaje con Maduro para ayudar a la situación. El economista Francisco Rodríguez también está pidiendo lo mismo. Así que ya vemos que hay un grupo de actores internacionales trabajando para que les relajen las sanciones a este tipo de regímenes. Y locales también, esto es lo grave. Enrique Capriles, el exgobernador del estado Miranda, tenemos un video que ya hemos compartido en redes, en lo que él dice es que hay que llegar a un acuerdo. Y la pregunta que él dice es, ¿será tan difícil llegar a un acuerdo con Maduro? Yo no creo, dice él. Bueno, no sé cuántas veces ha intentado él llegar a un acuerdo con Maduro, evidentemente no han salido en beneficio de la gente esos acuerdos, pero no sé por qué es que ahora esta narrativa se está alimentando con voces como Capriles, me parece lamentable. Habrá que ver en los próximos días cómo se va moviendo esto. Pero si tenemos que hablar de irresponsables, tenemos que nombrar también a Jair Bolsonaro, quien es el presidente de Brasil, y se ha comportado de una manera muy extraña en estos días. De hecho, ha arremetido en contra de los políticos que intentan tomar medidas bastante más severas de las que él propone a nivel federal para contener la crisis del COVID-19 en Brasil, que es uno de los países más infectados. En una entrevista televisada, el presidente brasileño dijo que en breve el pueblo sabrá que fue engañado por estos gobernadores y por gran parte de los medios de comunicación en esta cuestión del coronavirus. La guerra entre el Ejecutivo y los gobernadores va más allá del manejo de la crisis con el COVID-19 y alcanza tintes políticos. El gobernador de Sao Paulo, João Doria, aprobó la semana pasada una severa cuarentena en ese estado brasileño en el que se registran los datos más severos, con al menos 30 fallecidos y 745 contagios. El confinamiento empezó formalmente hoy. Su homólogo de Río de Janeiro, Wilson Witzel, publicó un decreto parecido en una región donde ya se contabilizan al menos 4 muertos y 233 contagios. Bolsonaro dijo en la entrevista que espera no ser culpado por la cantidad de millones y millones de desempleados. Las encuestas muestran que el 59% de los ciudadanos desaprueban la gestión del presidente brasileño en la mayor crisis sanitaria de la era contemporánea, considerándola mala o regular. Solamente el 35% la aprueba. Sí, Joel, sabes que yo acabo de leer sobre lo que está pasando en Brasil. Es como una batalla entre el gobierno federal y los gobernadores. Creo que es algo similar a lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos, pero en Estados Unidos estamos acostumbrados a que las cosas funcionen de esta manera. Hay mucha separación de poderes entre los gobiernos locales y el gobierno federal, pero según entiendo, en Brasil esto es una situación sin precedente, esta pelea entre los gobernadores y el ala ejecutiva. Sí, de hecho, los dos gobernadores a los que mencioné anteriormente han tenido intenciones presidenciales, ¿sabes? Entonces, al final se toma también como un enfrentamiento directo a la figura de Bolsonaro. O sea, no, además de las medidas que personalmente yo considero son necesarias para contener esta crisis, parece que ellos lo hacen aún más palpable para enfrentarse al presidente Bolsonaro, que no tiene, al parecer, interés en detener la economía como se ha hecho en otros países, porque la verdad es esa, o sea, este virus está deteniendo la economía de Occidente y Bolsonaro intenta no hacerlo, pero eso le va a salir caro. Yo creo que también va a pasar algo similar en México. Sí, bueno, este virus no solo está deteniendo la economía, sino todos los eventos que teníamos planeados para los próximos meses. Hoy aprendimos oficialmente que los Juegos Olímpicos de este año han sido cancelados. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, hoy comunicó la decisión de plantearle al Comité Olímpico Internacional el aplazamiento por un año de los Juegos Olímpicos que se suponían iban a empezar en Tokio este 24 de julio. Como les contábamos ayer en este espacio, solo 48 horas antes, el Comité Olímpico Internacional se había dado 4 semanas para tomar una decisión sobre el aplazamiento o no de los Juegos Olímpicos de Tokio ante el avance de la pandemia del nuevo coronavirus.
Pero una charla telefónica entre el primer ministro japonés y Thomas Bach, presidente del COI, precipitó la decisión de postergar por primera vez en la historia una cita olímpica. Los Juegos de Tokio deben ser reprogramados para una fecha posterior al 2020, pero no más allá del verano del 2021, para salvaguardar la salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional, informó el COI en un comunicado. Para terminar, hoy vamos a hablar de un tema un poco colorido, pintoresco si se quiere, y es que antes estábamos mostrando cómo México ha estado subiendo los niveles de alerta, ya están en fase 2. Pero antes de que esto ocurriera, llamaron la atención unas declaraciones que mostramos ayer en las que Andrés Manuel López Obrador le decía a la gente que saliera, que sigan con su vida normal, que les avisa cuando ya pueden parar la economía. Y esto hizo que muchas personas en redes sociales decidieran que era momento de decirle que se está equivocando. Entre ellas, la cantante Thalía, quien decidió darle una lección de epidemiología al presidente de México. En la primera fase, no, ya mis nosotros, amores. yo les voy a decir, cuando no está bien congregarnos. Pero, si no está bien salir agrupados. No está bien salir. Pues, los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos. ¿Cómo que? Porque eso es fortalecer. No, por favor, señores, ¿por qué no debemos salir? Porque no sabemos si estamos infectados o no. Por lo tanto, podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo. Recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas y no van a desarrollar síntomas visibles. Entonces, se ponen en peligro, pues, a las personas con un sistema inmunológico comprometido, a los ancianitos, a las mujeres embarazadas, a los bebitos prematuros, a todos en general. No puede ser que luego de escuchar y reescuchar las instrucciones de los expertos, ver todo el efecto dominó que está pasando en el planeta, todavía hay personas que no lo entienden y no lo toman en serio. O sea, yo no lo puedo entender. Juntemos fuerzas para mantener a nuestras familias, amigos y comunidad saludables. No podemos permitir que este coronavirus se siga propagando y cause más estragos. Paren y quédense en casa. Wow, me encantó ese mensaje de Thalía. Tenía tiempo que no la veía, creo que desde que era chiquita. Yo la veo siempre y lo que me sorprende es que está muy guapa, siempre se conserva muy bien, pero más allá de eso, lo que me sorprende también y me impacta es el hecho de que se muestre más consciente que el presidente, ¿no? Yo sé que es pintoresco y habrá quien diga, no, ¿por qué meten a Thalía, esa tipa que tiene que ver? Refugiémonos en los expertos. Lo que pasa es que los expertos están diciendo que esto solo se contiene con cuarentena. Y si el presidente de México no reacciona, yo estoy de acuerdo en que figuras públicas salgan a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y de hecho es la ciudadanía mexicana la que ha optado por cuenta propia en quedarse en casa, porque de parte del mando federal no hay indicaciones en ese sentido. Seguro. De hecho, yo creo que probablemente Thalía tiene más chance de llegarle a más gente que el propio AMLO, ¿no crees, Joel? Sí, y crear conciencia dentro y fuera de México. Así es. Bueno, y nosotros también seguiremos aquí informándoles desde nuestra casa hasta que termine esta crisis, que esperamos sea pronto. Lo que hacemos Joel y yo aquí es tratarles de dar un resumen del mundo entero. Si quieren que nos enfoquemos en un país o una región que no hemos tocado, déjenos un comentario y Joel y yo estamos siempre escuchándolos. Joel creo que hoy se puso a responder un poco de comentarios porque estaba aburrido en su confinamiento en casa. Pero gracias por acompañarnos otra vez y nos vemos mañana, ojalá con mejores noticias. Hasta mañana.